despedimos ya. Isabel Bonich, nuestra invitada de sección hoy en Ágora, y comienza nuestra tertulia, se lo decíamos anteriormente. Hoy queremos analizar cómo se trabajan las redes sociales desde los partidos políticos, cómo puede cambiar una campaña dependiendo de los mensajes, Facebook, Twitter. Vamos a conocer cómo trabajan dos partidos políticos como son el Partido Popular y el Partido Socialista y analizar un caso extraordinario y anecdótico, diría yo, el caso de Vox y de Cristina Seguí. Les presento a nuestros invitados, entre ellos evidentemente está Cristina, portavoz de Vox. Buenas noches. Claro, buenas noches. Y bienvenida. Qué contenta de estar aquí otra vez. Sí. Veranito, aire acondicionado. Bueno, decía un caso excepcional el tuyo, Cristina, porque Vox se fija en ti precisamente por tus comentarios en Twitter. ¿Fue así? A través de las redes, sí, fue una cosa muy curiosa. De hecho, mi padre está todavía planteándose el fenómeno porque tenía un discurso, siempre me decía, te pierdes mucho el tiempo con las redes y yo pensaba que podía ser, ¿no? Pero encontré que era una plataforma muy interesante y muy rápida para viralizar mensajes, sobre todo políticos y de calado social, que llegan de una forma muy rápida a muchísima gente. Bueno, pues me lo cuentas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. También está con nosotros Héctor González, periodista, que nos va a ayudar en esta tertulia especial que hemos montado. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Importantísimo hoy en día en las redes sociales. Importantísimo, y además hemos podido comprobar la evolución de las redes sociales y la evolución del fenómeno 2.0 desde las elecciones de 2007 a 2014. Porque al principio fueron los blogs en 2007 y un poco Facebook, después en 2011 ya Facebook era primordial y en las elecciones de 2014 ha sido Twitter el elemento, la herramienta fundamental que ha servido a todos los partidos políticos para desenvolverse. Se ha convertido en el nicho de referencia para los políticos y a partir de ahí el movimiento de YouTube, Screaming, analizaremos también por supuesto los casos que tenemos y de otros partidos como Podemos, que ha hecho emblema de Twitter. También, bueno, pues hoy PP y Partido Socialista, por el Partido Popular tenemos representación de José Morgan, es coordinador de las redes sociales del Partido Popular en la provincia. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola Nisilia. Y bienvenido. Muchas gracias. Esto ha cambiado todo, las redes sociales. Desde Obama, ¿no? Obama fue un uno antes y un después, ¿no? 2008, de los puntos de inflexión en cuanto a la política 2.0. Lo vemos. Y nuestro cuarto invitado es teniente alcalde de Quart de Poblet, diputado provincial y además ahora coordinador de 2.0 en el Partido Socialista. Bartolomé Fuentes, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo puede cambiar, ¿no?, una campaña electoral? Dependiendo de los mensajes, se puede utilizar unas estrategias que ya están en marcha. Sí, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? Y últimamente más, y en el futuro muchísimo más. De la realidad social que tenemos hoy en día es que la ciudadanía no camina con una definición de su posición de voto cuando vamos de cara a unas elecciones. Hay muchísima más gente ante esa situación que no tiene definida esa posición y por tanto se fija mucho en las redes a la hora de configurarse su criterio. Sí, y de hecho hemos tenido la prueba en las pasadas elecciones europeas. Nos contarán la experiencia porque ya estabais manejando, ¿no?, las redes sociales en las elecciones europeas. Sí. Tanto Sí, Pepe como Participamos Bartolomé. en un debate incluso. En la Facultad de Ciencias, unas jornadas que montamos. Bueno, comenzamos, sí, decías Héctor. No, que organizó Avapol. ¿no? Avapol, exacto. Interesante. Comenzamos con el caso de Cristina. Yo creo que es impactante, ¿no, Héctor, que alguien, un partido como Vox, se fije en Cristina por su Twitter? Además que ya se haya convertido en mayor referencia sí cabe de la Comunidad Valenciana que el propio partido Vox. Es más Cristina Seguí que Vox por la marca que ha sembrado en Twitter y en Facebook y por su actividad yo diría casi que frenética. Además, al contrario que hay otros políticos que se limitan a colgar mensajes y a no interactuar con los seguidores, ella sí que mantiene una actividad constante de menciones, de contestación, de retweets. De ahí quizá el análisis peculiar de este fenómeno. 11.857 seguidores en Twitter. Cristina, cuéntanos cómo empieza tu experiencia. Pues mi experiencia empieza un día en la oficina, abriendo el perfil en una hora muerta, sin ninguna pretensión en absoluto. Y cuando yo misma, equivocándome ininterrumpidamente, empiezo a ver que sabiéndolo utilizar y sabiendo utilizar 3 o 4 cosas fundamentales, tus mensajes empiezan a llegar de una forma rápida y potente, me doy cuenta que lo que más me apasiona es bueno, lo que acaba por transcurrir de una forma más o menos natural, ¿no? ¿Y cómo es el contacto de Vox y Cristina?
¿A través de Twitter? A través de Twitter empieza a seguirme la fundación de NAES, cuyo presidente es Santiago Abascal, también secretario general de Vox. Y yo creo que sobre todo por el contenido que yo tiendo a viralizar, ¿no? Es sobre todo un contenido muy político, muy social, muy de la defensa de las víctimas del terrorismo, unidad nacional, todo lo que tenga que ver con apoyo a las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Mensajes muy concretos. Sí. Pepe Morcan, experiencia de redes sociales en el Partido Popular, un poquito, bueno, pues ¿cómo ha cambiado el marketing político? El marketing político ha cambiado extraordinariamente, pero yo creo que las redes sociales nos han cambiado todas las facetas. Ha cambiado el periodismo, es decir, el periodismo en papel, Internet, pues lo ha modificado completamente de 10, 15 años a esta parte. Y en el marketing político, como muestra, pondría un ejemplo. Y es, para todos aquellos que tenemos esta enfermedad de la política, lo que nos gustaba ver cuando comenzaban las campañas electorales eran los spots electorales, los anuncios televisados. Y sin embargo ahora nadie se acuerda de los anuncios televisados. Y se da la paradoja que en esta campaña europea han habido formaciones políticas que incluso han pagado publicidad en Facebook Y en Twitter. y en Twitter para poder llegar a ese nuevo mercado o a ese nuevo espacio, donde ese nuevo caladero de votos. Y por ejemplo, las vallas publicitarias, que era todo un clásico, también hemos visto cómo se han ido reduciendo, ¿no?, considerablemente. Bartolomé, ¿cómo ha revolucionado las redes a la política? Pues más que cómo ha revolucionado, cómo está revolucionando, porque yo Porque creo que es una estamos en revolución proceso. constante, gratamente constante, porque o te reinventas a diario o al día siguiente te quedas atrás. Y por tanto, eso es lo bueno que tiene, en mi opinión, las redes sociales, que no es un elemento que aparece, que tiene una vigencia en el tiempo y que luego caduca o se reinventa. Se tiene que reinventar día a día. Efectivamente, tú lo has dicho, los métodos clásicos han desaparecido, pero han desaparecido porque también han desaparecido en la propia comunicación y marketing que se tiene en las empresas o en cualquier otra forma de comunicar, y no podía ser menos tampoco en el mundo de la política, que no dejamos de ser, al fin y al cabo, convertir nuestros planteamientos en productos que tenemos que acercar, por no utilizar el término vender, a la ciudadanía, y que la ciudadanía se identifique o, dicho desde el punto de vista comercial, no lo compre. Claro. Sí, yo creo que también el ciudadano busca identificarse con un partido político, pero también con la persona de ese partido que lanza el mensaje. Claro. De ahí el error muchas veces de algunos políticos, posiblemente o principalmente de los dos principales partidos, que obligados por la corriente a crearse su perfil en Twitter, no saben qué poner y se limitan a retuitear constantemente lo que dicen sus principales referentes, sus principales líderes, o a repetir qué grande es o qué obra inauguraron, no sé, de forma que al final contaminan a su audiencia y resulta Claro, contraproducente es para el que propio partido. yo creo que el verdadero problema que tenemos las grandes fuerzas políticas es precisamente eso, el que primero te encuentras una plataforma donde cada uno tiene una visión distinta, donde no hay nada homologado, donde no hay nada estructurado. Entonces, darle un poco de forma a eso tiene su complejidad. Existe la tendencia natural del clon, es decir, Retuiteo y no aporto nada de contenido. nada. Eso, desde el punto de vista colectivo, me parece que es un error. Desde el punto de vista individual es mayor error todavía. Es decir, si no tienes una estrategia personal en la red, estás perdido. Es decir, Veíamos las imágenes de Cristina, te han cogido, no te has dado cuenta, ¿eh? Pues estoy tuiteando. Estoy tuiteando. Para que vean, y cuando no le coge la cámara, Cristina coge aquí el móvil, taca, taca, taca. Esto es, Si claro. mi padre me viera se enfadaría mucho. No, pero estamos en una tertulia de redes sociales. La verdad es que yo creo que uno de los principales puntos importantes de Twitter es el de la inmediatez, ¿no? Todo es muy inmediato. Si tú haces las cosas de forma instantánea, parece un perfil, vamos a ver, la información es viralizada de una forma mucho más fresca. Es lo que decía antes también Héctor, la gente tiene que percibir que tú no eres un ente, ¿no? Que Twitter te da la posibilidad de que la gente tome conciencia de que tú eres una persona de la calle, que contesta enfadada a veces, que da la razón o que simplemente da las gracias cuando te dicen algo que te anima, ¿no? Yo siempre he procurado no colgar cosas muy personales, de mi vida personal, pero de vez en cuando también hay que acercarlo, ¿no? Cuando a lo mejor
un candidato o un político, ahora mismo estamos en ese plano que parece que diferencia un poco del ciudadano, pero no es así. Los políticos también cogemos el tren, también cogemos el autobús para desplazarnos a los sitios, que ellos vean cómo es nuestro día a día. Claro, ¿no? Eso acerca, ¿no?, al ciudadano, Pepe. Eso es fundamental. Y además en nuestro caso, que es una red de carácter municipal, la que hemos creado o la que estructuramos de cara a las elecciones europeas, al tratarse del ámbito provincial, nosotros teníamos muy claro que lo que buscábamos eran perfiles / personas. Es decir, que el factor humano es fundamental. Y es fundamental por una cuestión de pragmatismo, si se quiere, porque las personas, tanto presencialmente como en el perfil que puedan tener en Twitter, por ejemplo, que no deja de ser un reflejo de lo que es su vida, tienen una vida pública, que es el ejercicio de la política, tienen una vida íntima, vamos a llamar, que es la que nunca tú colgarías, ¿no?, las cuestiones más personales, pero tienen una vida público-privada, tienen un espacio público-privado. Entonces, evidentemente es súper necesario que aquellas aficiones, que aquellas cuestiones que tú quieras compartir, las compartas, porque eres un perfil humano. Que no sobrecargues tu timeline de Twitter o tu ámbito de Facebook excesivamente en cuanto a política. Evidentemente que va a estar sobrecargado, porque todos lo tenemos sobrecargado porque nos dedicamos y nos gusta esto. Pero si a uno le gusta la maratón, si a uno le gusta, en definitiva, tener una determinada afición, el buceo, lo que sea, la puede compartir porque además tiene amigos y tiene personas que lo van a valorar por eso. Desde que hemos comenzado la tertulia he oído más hablar de Twitter que de Facebook. Bartolomé, tu opinión al respecto, es decir, para la estrategia de marketing político funciona más Twitter, por lo que veo. Es más similar. Bueno, también depende al segmento de edad que te dirijas. Es decir, Facebook, no nos olvidemos, tiene 1,24 billones de seguidores o que interactúan en Facebook, lo cual significa un impacto muy importante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que Twitter es mucho más inmediato, es más creativo, es más rápido, y Facebook es otra herramienta más lenta. Y Twitter también conlleva un mayor riesgo para algunos políticos que les cuesta asumir, que es que mientras en Facebook, si tú quieres que nadie publique en tu muro, nadie puede publicar en tu muro, y si alguien se quiere dirigir a ti será por mensaje interno, si tú niegas esa publicidad en tu muro. En cambio en Twitter es abierto, si alguien te menciona, automáticamente ve el público que te ha mencionado, te está haciendo una pregunta directamente, entonces tú estás expuesto, tienes que responder, o tienes que responder con la máxima educación y con la máxima información, y no todo el mundo está dispuesto a estar constantemente o respondiendo o expuesto a esa necesidad de respuesta. Por tanto, requiere de más cualificación o de, si el político que abra un perfil de Twitter tiene que dedicar más tiempo y más creatividad también. Por tanto... Vamos con lo del tiempo, yo creo que es fundamental. No decía, empezaba Cristina hablando que claro, que desde casa le decían, Cristina, que es que estás todo el día enganchada al teléfono móvil. Para llevar una campaña del Partido Popular, del Partido Socialista, Pepe, Bartolomé, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Cuidando, utilizando, poniendo información 24 horas al día. En la propia campaña, 24 no, pero 20 o 18 sí. En el meollo de los 15 días de campaña y posiblemente la semana anterior de pre-campaña y tal, sí que son muchas horas, y además ten en cuenta que al tratarse de la red y del trabajo de ámbito provincial y de ámbito comarcal y local, la información que vas manejando es muchísima, muchísima. Incluso nosotros creamos un hashtag específico para podernos ver nosotros mismos en los diferentes actos las cosas que iban sucediendo. Claro, porque tú no sabías, perfectamente podía haber un acto en Guard de Poblet, perfectamente podía haber un acto en Ontinyent y coincidir todos a la misma hora. Es decir, a través del hashtag unía los mensajes. A través del hashtag los usuarios nos podíamos ir viendo, y sabiendo que Yo recuerdo una que hicimos en estas europeas, que fue dos, una que era el Coffee Tweet, que le llamamos, donde en todos los pueblos de la Comunidad Valenciana, o la mayoría, a la vez estaban poniendo Twitter con un mismo hashtag, y la Tracatweet, que era al final, donde uno empezaba en Vinaroz, el primer tweet iba bajando organizadamente por pueblos hasta terminar. Caray, esto no lo había oído yo nunca, lo de la Tracatweet. ¿Sí? Fue una traca, lo que pasa es que nosotros le echamos un poquito de agua. ¿Ah, sí? Sí, nosotros hicimos una campaña. ¿En serio? A ver. Las tres últimas horas del último día electoral, que era una campaña pues muy participativa, que consistía en la exhibición de un cartelito. Conocéis la campaña que hubo, que incluso la apoyó Michelle Obama, para reivindicar
la vuelta de las niñas que habían sido secuestradas en Nigeria, donde desde cada pueblo se colocaba el nombre del municipio y el hashtag que estábamos utilizando, que era el de Red Pepe Val. Y además fue una campaña en la que es cierto que la estructura existía, pero de manera espontánea se iban uniendo los alcaldes, hasta de hecho se unió Esteban González Pons, es decir, que fue teniendo su repercusión y fue ganando peso y fue ganando viralidad y números en cuanto a la computación o a la monitorización en Twitter que se realiza, y muy espontánea, muy participativa. Es decir, Oye, veo que esto es muy creativo también. Claro, no, lo decía porque en realidad tiene una capacidad de movilización hoy por hoy muy importante. Es impactante, a veces es increíble lo que es capaz de movilizar las redes. Uno mismo se sorprende cuando dice, bueno, vamos a ver esto, y la respuesta, que en cualquier otro acto ya muy clásico tiene una respuesta menor, aquí ves que la gente, por la razón que sea, se engancha y participa con independencia de los contenidos que quiere decir. Luego sería interesante comprobar qué incidencia tiene realmente el número de seguidores e esa intelectuación en el voto, porque, por ejemplo, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, los dos líderes que mejor utilizaron redes sociales fueron el juez Elpidio Silva y Pablo Iglesias. Sabemos el resultado de uno y de otro. Y los dos tuvieron el máximo nivel de eficiencia en redes. Por tanto, muchas veces sí que consigues que se movilice gente, pero igual son los incondicionales, que sabes que su voto lo tiene seguro. Por eso habría que ver, que analizar esto también. A mí el principal problema que yo veo, y comparto contigo una reflexión, es, claro, si tú tienes 1 millón o 100.000 que te están retuiteando a ti, en realidad tiene un impacto que es entre los tuyos. Es como tener una plaza de toros muy llena que está aplaudiendo todo el mundo. De tu color político, ¿no? Claro, que se trata de llegar a... Ese no es el tema. Entonces, yo creo que empieza a aparecer ahora lo que es el 80-20, que se está empezando a llamar. Es decir, vamos a ver, tu estrategia en la red, que lo hemos comentado al principio, pero yo creo que merece profundizar sobre eso, es decir, qué estrategia individual tiene que tener uno en la red y qué estrategia colectiva, una organización o una empresa. Yo creo que para poder llegar, ¿no? Yo creo que hay un punto en esto incluso más interesante. Puede ser, a mí me ocurre una cosa muy curiosa, y es que mi perfil claramente ideológicamente marcado, defensa de unidad nacional, Fuerzas Armadas, defensa del no nacido, etcétera. Valencianismo. Lo que tengo muchísimos seguidores nacionalistas, tanto catalanes como vascos. Algunos critican, otros simplemente lo dejan ahí como algo latente, ¿no? Como una fuente de información más. Por supuesto, muchas fuentes periodísticas. Y lo que yo diría en este punto es que hay dos cosas muy importantes para llegar para llegar a la gente. Una es el de crear un contenido de acuerdo a la red social y al tema a tratar, incluso vídeos caseros. Y otra es que el perfil de un partido político nunca va a poder ser igual que el de un candidato. Es decir, un candidato, desde mi punto de vista, tiene que ofrecer a la hora de pronunciarse un carácter o un cariz mucho más apasionado. Puede ser un arma de doble filo, también es verdad, ¿no? Te pueden tratar un poco de... A ver, Pepe no está de acuerdo con lo que dice Cristina. No es que no esté de acuerdo, sino... No comparte. Sino que discrepas. Vamos a ver, el tema de que de explotar el perfil personal, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es cierto que habrá personas que por su trabajo no puedan gestionar ese perfil como mínimo todos los días, pero sí por lo menos tener una atención, tener una persona responsable que le comunique qué es lo que están poniendo e incluso firmar los tweets cuando sean propios, ¿no? sus propios contenidos. Es importantísimo porque es el vínculo de la confianza. Es decir, en un pueblo, en una localidad, cuando alguien pide el voto, lo pide Bartolo, lo pide Pepe, lo pide Cristina o lo pide Héctor. Y lo pide porque es una persona sobre la que tienen credibilidad. Y una persona sobre la que tienen credibilidad, su perfil pues tiene que estar acorde con lo que es su forma de vivir y su manera de actuar en el día a día. Es decir, que no puede ser un perfil ni sectario, ni un perfil donde se insulte, sino que tiene que ser el que responda a su manera de actuar y también, como decíamos, a no solo política. Claro. Y después, una cosa muy importante que has dicho, que es con respecto a los medios de comunicación. Twitter es una fuente para los medios de comunicación. Importantísimo. Y eso es importantísimo, porque se retroalimenta con los medios de comunicación tradicionales, que son importantísimos, porque a veces hablas con la gente y piensa que la televisión o que la prensa no tiene nada que decir. Al revés, por la televisión entra en todos los hogares de este país y la prensa la lee
El 80%, o la ojea aunque sea en el bar, el 80% de las personas de este país, y sobre todo a nivel local, la prensa es en papel y la prensa pues Tiene ojea. una credibilidad y una influencia. Y tiene una influencia determinante, ¿no? Porque lees lo que ha sucedido en tu pueblo, o lo No que ha tiene dicho nada el que ver, alcalde, o lo claro, que tal. claro. Y a través de Twitter puedes llegar a la prensa. Es decir, Sí, que los sí, sí. retweets y la viralidad puede tener su importancia, porque si yo consigo vender una noticia de Sant Pere d'Albaida, de Bocairent o de Aldaya, consigo entrar en prensa de una manera más fácil o más rápida Claro. que antes. Porque antes tenías que preparar una rueda de prensa, antes tenías que convencer Tienes que vender. al medio de comunicación para que te comprara la noticia, y aquí a De lo esta mejor, forma no. si esa noticia, un hashtag o ese determinado contenido genera una polémica o genera entra. una repercusión en la red, entra. Vamos con lo que se pone en ese tweet, en ese Facebook, porque un mal contenido, una mala palabra, una frase desafortunada, esto se critica luego mucho, Bartolomé. ¿Hay que medir todo con lupa, todo lo que se escribe, ese tweet puesto? ¿O en qué punto estamos? A ver. Bueno, yo creo que si en realidad nuestro tweet o nuestra reflexión o nuestra escritura en Facebook es respetuosa, creo que plasmar la opinión de cualquiera es el día a día. Lo puedes hacer en la barra de un bar, lo puedes hacer tomando un café, lo puedes hacer en las redes sociales. Si respeta esas reglas básicas, lógicamente, de educación, yo no creo que tenga por qué haber... Es decir, uno tiene que expresarse tal como es, Sí, uno Héctor, tiene que ¿cómo se...? mostrarse tal como es y, lógicamente, tal como es uno, tiene que tener unos valores, unos principios básicos que es el respeto y la educación a la hora de comunicarse. Si nosotros nos comunicamos entre nosotros en directo, claro. desde ese principio podemos utilizarlo también en redes. En redes Y yo defiendo mucho en redes utilizar la ironía. Yo soy muy de ironía en las redes y a veces te genera problemas porque quien no claro. entiende por dónde va, Malinterpreta. te contesta cada cosa que dice. A mí me ha pasado mucho esto. De hecho, sí es verdad que lo que comentabais antes, el motivo por el cual en un principio Santiago se pone en contacto conmigo es a lo mejor por ese cariz cáustico, ¿no? el que le das a los tweets o a la información. Muchas veces la ironía y el sarcasmo funcionan muchísimo más que mayúsculas, que está fatal en un tweet o en cualquier medio escrito, o un montón de exclamaciones, ¿no? Yo recomendaría los mensajes de Bartolomé a Sí. las 5 de la mañana en Facebook, con una frase célebre o una frase impactante o una primera noticia del día que tiene sus seguidores y que las consigue 5 de la arrancar. mañana. Sí, es un 4, valor 4 y nato. 20, 4 y media, 5 menos cuarto, 5, yo hago una Tendrá primera seguidores reflexión. diurnos y nocturnos, Sí, que sí, te claro. juntarás a los que... Claro, hay mucha gente que trabaja a esas horas. Y después también habría otro tema que sería interesante tratar, que es hasta qué punto influye o hasta qué punto condiciona la imagen de un partido el que alguno de sus referentes tenga muchísimos más seguidores que el propio partido o que el propio líder. Me explico. A Voy ver. al caso de Compromís. Compromís en su página web tiene una franja a la derecha en la que pone los seguidores en Facebook, los me gusta de cada uno de sus diputados. Una clasificación que, por supuesto, encabeza Mónica Mónica Oltra. Oltra. Y en Twitter, Mónica Oltra tiene 10 veces más seguidores que El Enric propio Morera. partido. ¿no? Que Enric Ah, Morera. sí, sí, el propio sí. partido, por supuesto, Sí, sí, también. sí, sí. Entonces, ¿hasta qué punto diluye la imagen de Enric Morera una personalidad tan seguida y tan prestigiada en Twitter y en Facebook como Mónica Oltra o González Pons en el PP o Toni Cantó, que sería un Sí. caso más similar al de Mónica Oltra en UPyD? Toni Cantó eclipsa totalmente lo que hace UPyD de la Comunidad Valenciana, lo que hace Alexis Marí, con un número bastante, con una actividad muy reducida en redes, por cierto, la de Alexis Marí. Más es la de Alicia Andújar, tiene bastante más actividad que Alexis. Y Alexis es de los que no retuitea ni menciona digamos que mantiene una relación fría con sus seguidores. Bueno, pues habrá Nada que ver con Toni Cantó. Sí. Nada que ver. Esto de cara a elecciones municipales y autonómicas hay que ponerse un poco aquí las pilas, ¿no, Pepe? Yo considero que es Cristina. muy importante. Y de hecho, bueno, nosotros sí que tenemos, pues has mencionado un referente, en este caso Esteban, que es el más conocido porque era de los que empezaba en su momento con los blogs, cuando En 2007, cuando nadie hacía blogs. Cuando nadie hacía Y él blogs. lo actualizaba diariamente. Y lo actualizaba diariamente. De hecho, Facebook es un blog. Es decir, que es un blog que te posiciona más rápidamente, que te hace llegar más rápidamente a tus seguidores que de la otra manera que te tenían que buscar a través de los motores de búsqueda como Google y demás.
Y tenemos otro referente que es Belén Hoyo, es decir, que es una diputada que tiene muchos muchos seguidores. Que Cristina, ¿qué opinión en lo que decía Héctor, ¿no? De reflexionar sobre que a veces esa figura del político se convierte un poco más en... Pues es lo que yo os comentaba, es lo que yo creo que muchas veces cuando hay un candidato, un perfil de candidato muy apasionado, corre ciertos riesgos, ¿no? Uno de ellos es el de pues, meter la pata, cometer errores, porque está claro que solo tienes 140 caracteres y muchas veces menos porque tienes que acoplar el enlace, sino que además no somos gente que en nuestros pronunciamientos públicos en ningún medio seamos tibios, ¿no? Con lo cual eso es un riesgo en Twitter y un riesgo en redes en general. Claro, yo hablaba de esas consecuencias que a veces se puede tener. Claro. Por ejemplo, un caso, Toni Cantó, que tú nombrabas. Pero sí es verdad que las eleva meteduras de pata de Toni Cantó. Potencia el nivel de seguidores, ya sea porque te toman como un referente político o ético real, o como aquellos que te siguen pues, con otros propósitos y otros fines a los cuales también estás abierto y sujeto, ¿no? Claro. Y que entra constantemente en el debate, además Toni Cantó responde a quienes le critican. Ahí está, bueno, pues ese riesgo, ¿no? También que conlleva... Pero sobre todo huir de las malas prácticas y del sectarismo. Yo creo que es una posibilidad más, un espacio de debate más, un espacio para debatir o para conocer a gente que a lo mejor por las condiciones geográficas no podrías llegar a ellos o por tus circunstancias. Y se trata pues, de preservar ese tipo de mecanismos. Claro. Hablemos de estrategias. Yo no sé si estarán dispuestos nuestros invitados, Partido Popular, Vox, PSOE, a revelarnos esta noche, que seguro que ya lo están haciendo, estrategia de cara a las próximas campañas municipales y autonómicas. ¿Cómo van a trabajar las redes sociales desde sus formaciones políticas? ¿Pueden hacernos cambiar nuestra intención de voto a través de Twitter y Facebook? ¿Cómo se consigue? Bartolomé. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, que se puede influir y mucho y cada día más, lo decíamos al principio, puesto que cada día más la ciudadanía está menos definida en esta situación de un tanto convulsa desde el punto de vista político, que no es un escenario como hace unos años atrás, donde había una cierta homogeneidad de los dos grandes partidos políticos y luego había algunos partidos minoritarios y algunos nacionalistas en algunas regiones. Hoy en día esa situación ha cambiado, mucho más cambiante, mucho más viva, y lo hemos visto en las últimas elecciones. Por tanto, las redes es una pieza clave en la estrategia. Yo insisto de nuevo en que una organización política tiene que tener una estrategia como una persona. Es decir, el 80-20 es vital. Nosotros tenemos que dar un 80% de información para que con quien interactúas una información que le interese y un 20% de la que te interesa a ti soltar. Porque si no, cierto es que uno puede tener 10.000 o 100.000 seguidores, pero si no interactúas con ellos, si no viertes información que sea de interés para ellos, con el tiempo acabarán teniendo poca influencia sobre ellos. Por tanto, estrategia 80-20 sería, por tanto, la de Bartolomé. Pepe, estrategia del Partido Popular. Bueno, a nivel provincial y en el ámbito de la política municipal, como os estoy comentando, pues la misma que hemos venido siguiendo y que hemos probado, que hemos testado en estas elecciones europeas. Y es la de una estructura compuesta por personas que en su ámbito están vinculadas a la política en su ámbito local, unos perfiles / personas, es decir, que el factor humano es un condicionante clave a la hora de que sus seguidores puedan tener confianza en ellos y que tengan una verosimilitud para que tengan esa calidad o esa autoridad para pedir el voto. Y a partir de ahí, una red de solidaridad. Quiero decir que, en definitiva, lo positivo que tiene Twitter, lo positivo que puede tener las redes sociales es que no hay fronteras. Entonces, el apoyo de determinados activistas o ciberactivistas de diferentes comarcas te va a dar un empuje, te va a dar una difusión. 80-20, solidaridad de Vox. ¿Qué estrategia ha puesto en marcha y va a poner de cara a las próximas elecciones? Yo pienso que de cara a las municipales, y mucho más precisamente porque son municipales, la de que cada candidato o cada figura en el partido, en la medida de lo posible, lleve su propio perfil. Es decir, se nota mucho cuando un perfil es personal y cuando es llevado por un equipo. Por supuesto, cuando es llevado por un equipo hay que anunciarlo para que la gente sepa con quién está hablando. Y como decía Héctor, yo creo que es fundamental tener cierta capacidad de contestar y de interactuar con tu interlocutor, porque al final a nosotros también nos ha ocurrido. A mí me ha pasado que cuando yo tenía un perfil, mi perfil absolutamente desconocido para la mayoría,
a mí me gustaba ser capaz de llegar a ciertas figuras o a ciertos referentes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que la gente te perciba además de una forma sincera, con un cariz humano y con ese riesgo de que sea un arma de doble filo, ¿no? Que es decir, ganarte detractores, pero también que vean cómo eres. Héctor, ¿con qué estrategia te quedas? Pues yo creo que el público en general cada vez está más formado, cada vez es más crítico y lo que busca es confianza y credibilidad en quien le transmite el mensaje. Huye más de las marcas y busca seguir a referentes políticos en los que crea que le aporten contenido y que le aporten, sobre todo, credibilidad en el mensaje. Igual que la interacción, yo me quedaría, por supuesto, con la cordialidad y con la información. Al contestar una mención en Twitter o a interactuar en Facebook, me quedaría con esa corrección y con el hecho de no entrar al trapo, porque los tres lo sabrán perfectamente, como hay bastantes personajes antagónicos a su ideología que tratan de provocar y que, bueno, son los denominados también trolls, que buscan intoxicar constantemente su mensaje. Pero hay trolls falsos y trolls reales. Es decir, que hay personas que incluso llegas a dudar de si esa persona es real o no es real y luego llegas a descubrir que efectivamente son personas que se dedican a intoxicar, no a insultar. Muchos de ellos políticos o afiliados a tu propio partido o de otros partidos que aprovechan ciertas fases de un partido, como es el de inicio de campaña o elecciones o primarias o lo que sea, para empezar a envenenar de forma anónima, ¿no? Eso es lo que se llama el fuego amigo. Exactamente. Y esta gente se le nota enseguida y es algo que tienes que aprender a silenciar a pesar de tus ganas de contestar. Y por lo que comentaba también, si me permite, Silvia, sí, claro. Bartolomé, antes del impacto que puedes tener, sí que hay mucho seguidor durmiente e inactivo. Por ejemplo, en Facebook, el 35% de la gente que se abre un perfil en Facebook lo hace simplemente para leer lo que escriben los demás, no para participar nunca, ni poner siquiera un me gusta, simplemente para estar en la sombra. Y si nos fijamos en Twitter, la cantidad de huevos que hay, de huevos porque no han puesto su foto ni se han molestado. ¿Huevos? Único que, sí. Oye, estoy aprendiendo mucho esta noche, yo, de verdad. Pero esa gente lee mucho y sigue con bastante interés lo que publican sus referentes. Nunca esto se ve mal, ¿no? Desde la parte activa, ¿no? No se ve mal. Si yo puedo llegar a más gente... Claro, aunque sean huevos. Bueno, supongo que una persona de tal, la foto. Pero me gusta ver la foto. A mí me gusta saber con quién hablo y me gusta ahora y me gustaba antes cuando tenía 500 seguidores. Es decir, una persona se identifica con personas, ¿no? Claro. Y al final... Sí, pero más la gente no habla. Ellos te siguen igual que en Facebook. Sí, te siguen y te leen con mucha atención y te valoran. Pero nunca sabes tú que existen. No estás interactuando con ellos. Oye, ¿os obsesiona mucho esto de los seguidores? Decirme la verdad. Es decir, hablaba anteriormente Héctor que fulanito tiene tantos seguidores, que Mónica Oltra hace sombra, Enrique Morera por los tantos seguidores. Multiplica por 10 los seguidores en Twitter. Bartolomé, ¿no se llega a obsesionar con esto de los seguidores? Yo creo que la verdad. A ver, es un dato que nos estimula, pero yo creo que no debe ser un dato que sea el único que nos guíe. Yo creo que insisto más en lo que hemos estado en la calidad, ¿no? La calidad de la gente que te siga, en la influencia de esa gente con respecto a lo que tú interactúas con ellos, es mucho más interesante, en mi opinión, si al final el resultado es mayor y mejor si tienes menos seguidores, pero tienes una participación muy activa de ellos. Dime seguidores, Bartolomé, hemos hablado de los de Cristina, sí. La media, lo ideal es tener... No, pero digo que de los que tú manejas del Partido Socialista. No tengo la cifra aquí. Pues entonces... Digo que es más de Facebook que de Twitter, Bartolomé. Seguro que Héctor nos lo dice. Que en Facebook, pues por encima de 5.000 seguro, la última vez que lo vi. Pues por lo tanto no estás obsesionado con esto de los seguidores. No tiene el número. ¿Pepe seguro que lo tiene? Sí, bueno, aproximado te puedo decir unos 1.600, tendría que comprobarlo exactamente. Lo que pasa es que sí que hago hincapié en mantener y hacer ese feedback con aquellos colectivos o aquellos grupos de seguidores que me interesan. Periodistas, siempre me han interesado. Me interesa llegar a gente que no tenga una opción política definida, con la que pueda empatizar, porque empatizo con gente a lo mejor colgando un vídeo de música. Por ejemplo. O mi afición al rugby, o con una afición de un comentario sobre sucesos del Mundial. Y después, evidentemente, tienes un grupo de gente que proviene de tus propias filas, que son los que normalmente te retuitean, interactúas con ellos, pero sinceramente prefiero la calidad y sobre todo lo que prefiero es gente que pueda pensar y gente que no sea hooligans, es decir, gente que no sean sectarios y tal. Ahora,
obtener 11.000 seguidores, pues está francamente bien. Y hay personas en los diferentes partidos que por sus características propias, quiero decir que por una capacidad comunicativa llegan a más seguidores y es bastante positivo. 11.857 tiene Cristina Seguí, obsesionada con esto de los seguidores. Hombre, la cifra te la sabes, te la he preguntado, me has dicho hasta los 850. Ah, sí. Mira, a ver si has incrementado uno. A ver, igual me han castigado y se me ha caído alguno, pero sí. Mira, ahora mismo son 8.656, o sea que algunos se ha caído. Algunos se han enfadado. Sí, se han enfadado. Sí, vale. Pero bueno, ya subirán. No obsesiona, pero sí es un fenómeno muy curioso, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que la mañana de la presentación del partido yo tenía unos 2.500 seguidores y a las 7 de la tarde del mismo día tenía 5.300, 5.400 seguidores. Aquí ha habido un pico importante, ¿no? Hay que entender que la gente muchas veces tiende a idealizar una figura que no es, vamos, que es totalmente igual que ella, ¿no? Que es una persona de la sociedad civil, de la calle, que de repente no ha nacido ese día en el que ella lo ha conocido, ¿no? Yo he nacido hace 36 años y yo, no sé, soy tan compleja como cualquier otro, pero por supuesto que me halaga, ¿no? Desde luego es un privilegio. No solamente tener muchos seguidores en Twitter para poder llegar y que cada cosa que tú dices tenga una llegada, sino venir a un programa de televisión y poder tener una plataforma pública, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo, qué rápido, seguiríamos horas y horas hablando, pero vamos a pedir esa reflexión final de nuestros invitados de esta noche, de lo que hemos hablado, de las estrategias políticas en redes sociales, Facebook, Twitter, Traca Twitter, trolls, bueno, muchas ideas, hemos aprendido mucho. Pepe Morgan, coordinador de redes sociales del Partido Popular, tu mensaje final. Para finalizar y reiterando quizás el mensaje que he tratado de comunicar a lo largo de esta tertulia, buenas prácticas es un instrumento para llegar a ámbitos donde difícilmente se podría llegar sin las redes sociales y sobre todo fomentar la participación y animar a la participación de todas las personas, porque es una manera más de participar en política, en lo público. Gracias, Pepe, por haber estado con nosotros esta noche. De nada, Silvia, un placer. Bartolomé, muy breve. La participación en el día a día es vital hoy en día. Como he dicho al principio, las redes son tan vivas que no nos ha dado tiempo a hablar de los vídeos cortos y de otras herramientas que están ahí ya, que están dejando atrás a Facebook y que probablemente en poco dejen atrás en Twitter, pero yo lo que creo que al final tenemos que buscar en eso, como en la vida misma, la calidad y la calidez. Gracias, Bartolomé. Un placer que hayas estado con nosotros esta noche. Cristina, una frase, que nos vamos. Pues qué rápido. Yo, en la medida de lo posible, seguiré intentando contestar a todo aquel con el que esté de acuerdo y con el que no esté de acuerdo. Intentaré contenerme cuando no esté de acuerdo. Pero que, bueno, que tengan la seguridad de que cuando les contesto, les contesto. ¿Qué sería tu tuit esta noche? ¿Sobre el programa? Sí. Cercanía y calidez, como ha dicho. Muy bueno, bien. ¿Y el tuit de Héctor? Nos vamos. Información, contenido y cordialidad. Eso es, redes sociales. Para manejarse en redes sociales, sí. Y eso aconsejaría a los políticos, evitar ser hooligans, como decía Pepe. Bueno, pues un placer. Exactamente, el tuit. Bartolomé, Pepe, Héctor, Cristina, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Si no nos vemos, os deseo un feliz verano, os espero la próxima temporada, pero creo que por aquí repetiremos alguna que otra tertulia. Nos vamos, mañana les espero sobre las 8 de la tarde, la cita con la información de todo lo que ocurre en nuestra comunidad. Luego lo analizamos con nuestros contertulios. Gracias por estar ahí, buenas noches, hasta mañana.